para la gente que se quiera sumar después a los equipos de sensibilización, sepa más o menos por dónde vamos. Que al principio, cuando empecé a sensibilizar, me di cuenta de que no quería hablar solo del conflicto sirio, sino tener la visión más global del asunto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Siria ahora en este momento, ¿no? Entonces, es posible que de repente sintáis que son como temas que no tienen que ver, pero la intención es que vayamos encajando piezas de un puzzle que al final sí que tiene sentido y que vamos a terminar todos como llegando a ciertas conclusiones, ¿vale? Este mapa lo que nos muestra es la huella ecológica. La huella ecológica significa el impacto en la biocapacidad, quiere decir si estamos utilizando por encima de los recursos naturales que tenemos. Pues si vemos lo que el mapa nos está diciendo es que casualmente los países del hemisferio norte son los que están utilizando por encima del 50% de su biocapacidad. Esto quiere decir que están utilizando más petróleo del que tienen, más agua de la que tienen, más tierra de la que tienen, más recursos naturales. Si seguimos como hasta ahora utilizando tanta energía fósil, si no tenemos un paro ya en nuestra manera de vivir, por encima de 2 grados es imposible que sobrevivamos y hemos alterado 1 grado ya, ¿no? Entonces son puntos de reflexión importantes. Pero parece que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa hoy, pero sí que tiene que ver. La cuestión es que, dado el calentamiento global, nuestro planeta y nuestra sociedad está cambiando, y el agotamiento de recursos, nuestra sociedad está sufriendo cambios, ¿no? Y este mapa a mí me gusta mucho porque lo que nos está mostrando, lo que nos está contando es una cosa que sabemos todos desde que vamos a primaria. Cuando vino la gran glaciación, el hombre colonizó América por el estrecho de Bering. ¿Y por qué? Porque estaba escapando de los grandes hielos, necesitaba entornos más calientes. Entonces, ahí mi reflexión fue, es que las migraciones nos explican como especie, porque lo que estamos haciendo constantemente es intentar sobrevivir. Entonces, buscamos dónde estamos mejor, ¿no? Uno de los mercados que más petróleo consumen es la industria de la guerra. Entonces, en este mapa de migración estamos viendo cómo desde el centro de Europa hacia afuera tuvo que salir la gente. Esto lo sabemos todos también, es una cosa muy lógica. La industria de la guerra expulsó a millones de personas. Entonces, el mapa del flujo migratorio cambia. Y aquí tenemos el mapa del flujo migratorio de ahora. Entonces, si nos damos cuenta, este mapa a mí me resulta muy curioso y muy doloroso, porque estamos viendo cómo los países que no están utilizando todos sus recursos descabezadamente están yendo a los países que sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, es curioso, los países que sí que tienen recursos están empobrecidos y se van a los países que son pobres a nivel de recursos, ¿no? No pobres económicamente, sino a nivel de recursos. Vale, pues entonces, ya dijimos que el petróleo es altamente contaminante, que está cambiando la forma de nuestro planeta y ha cambiado nuestra manera de vivir. Ya dijimos también cómo por la industria de la guerra, que es quien más lo utiliza, es capaz de sacar a todo un continente de su espacio, ¿no? Entonces, esta gráfica a mí me resulta muy curiosa, es una gráfica muy, muy viejita, desde 2012, pero a mí me gusta mucho porque mirad, ¿no? Resulta que Norteamérica solamente tiene el 13% de las reservas de petróleo mundiales, y entonces ¿cómo es posible que esté utilizando tantísimo petróleo? ¿De dónde lo sacan? Lo más curioso todavía se hace pensar que Medio Oriente tiene el 48%. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Calentamiento global, guerra, todo siempre por causa de. Pues aquí está otro de los datos. Estados Unidos como el primer exportador de armas en el mundo. ¿De dónde saca el petróleo para hacer las armas que vende si no tiene? A mí esto es una pregunta que me da mucho miedo, ¿no? Y además que me empieza a dar una de las piezas de mi puzzle, ¿no?
¿Qué está pasando? Rusia, otro de los que siempre están en el ajo, tampoco tiene petróleo. ¿De dónde lo están sacando, no? Si nos damos cuenta, países desarrollados, las buenas noticias que por decir alguna es que Alemania, Francia y Holanda redujeron sus exportaciones armamentísticas, pero mira quién está comprando. Venden su petróleo para luego comprar armas, entonces hay aquí alguien a quien el negocio le está saliendo redondito, ¿no? Esta es más actual, nada menos que el 74% de las reservas del petróleo mundial están en esta zona y el 70% de las reservas de gas. No sé si escucharon en algún momento, pero el famoso tubo del terror que trae el gas a Europa pasa por Siria y por algunos de los países que están en conflicto, ¿no? A mí donde me parece que es la importancia ya no es solamente la cantidad de barriles que se producen, sino la calidad de esos barriles. Porque claro, sale mucho más barato, mucho más barato invadir un país y sacar petróleo puro que refinar arenas bituminosas de tu fracking que no te está dando nada, ¿no? Esta fotografía a mí me duele mucho, es una fotografía de refugiados españoles y me duele porque resulta que uno de los detalles que cuando yo me enteré me pareció tremendo fue que cuando terminó la Guerra Civil Española, Europa, los aliados dejaron sola a Europa, ¿no? Voltearon a otro lado y la dejaron a su suerte ante un dictador, ¿no? Pues resulta que es que en Galicia estaba la mayor mina de wolframio o tuxteno de todo el mundo, ¿no? El tuxteno en ese momento se utilizaba para blindar carros, para blindar puntas de balas, de armamento pesado, ¿no? Y entonces es asqueroso porque lo compraban los nazis y también lo compraban los aliados. Entonces, ¿quién decidió que dejaran sola a España? El mercado de las armas, que está contaminando nuestro planeta, que está desplazando gente. Esto es una fotografía de refugiados centroamericanos. Creo que todos sabemos que Centroamérica y una gran parte de América Latina está viviendo un conflicto armado no declarado. No estamos en guerra, pero las cifras de muertos y de violencia son equiparables a países con guerras declaradas, ¿no? En Centroamérica hay ya casi 3 millones de refugiados por cuestiones de conflictos armados. Demasiadas armas en la calle. ¿Quién se beneficia otra vez? Pues el mismo de siempre, que además contamina nuestras aguas, que además es gran responsable del calentamiento global, ¿no? Entonces, es como otra parte del puzzle. El cambio climático, la violencia sistémica, las guerras, los conflictos políticos, son todos una cosa que es como un pescado que se muerde la cola y que todas estas cosas juntas son lo que provocan la migración, ¿no? No es como el hecho aislado una guerra porque sí, ¿no? Me quiero detener aquí un momento porque la violencia sistémica, que es lo que está viviendo Centroamérica con conflictos armados no declarados, está haciendo que haya refugiados que no son considerados refugiados porque no hay una guerra declarada, ¿no? El cambio climático, las grandes sequías de Europa lo que está haciendo es que haya una pobreza endémica. Entonces, la pobreza no es violencia, no merece el estatus de refugiado una persona que huye de la pobreza sistémica. Aquí están las referencias. Si quieres tener más información sobre importación y exportación, estas dos páginas son muy interesantes. Quien se quiera apuntar a las sensibilizaciones, bienvenido, y quien quiera aportar 1 kilo de arroz cuando terminemos. Cada vez que hago una sensibilización, lo que le pido al colegio al que voy a sensibilizar es que nos haga o bien recogida de alimentos o bien un donativo de 1 euro por niño. Este es dinero que nosotros no tocamos, sino que el instituto o el centro que lo haya hecho lo mete directamente a una cuenta del grupo en Red SOS Refugiados, que son los que se encargan de llevar el tema de la comida fresca en los centros ocupados en Atenas. Sensibilizamos y además aprovechamos para hacer o acopio de comida para hacer envíos o para poder pues un poco tapar las necesidades de los refugiados que ya están aquí o el aporte económico, ¿no? Y llegamos a lo que nos van a contar nuestros compañeros, los refugiados sirios.